Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy hablaremos acerca de la batalla espiritual. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como cristianos, vivimos en una batalla espiritual con las tinieblas. Nos movemos en un mundo que está bajo la potestad de las tinieblas. Nuestro amado Jesús lo dijo, nuestro precioso Señor: los envío como ovejas en medio de lobos. La mentalidad del mundo, la mentalidad de las personas, está cegada por las tinieblas. Están muertos espiritualmente. Necesitan tener vida espiritual que solamente Jesucristo les puede dar. Nuestro amado Jesús dijo: no temas, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros está Jesucristo, está el amado Espíritu Santo. Entonces, no debemos temer. Solo debemos estar conscientes de esta lucha espiritual. Y no debemos olvidar que Jesucristo venció en la cruz. Potestades, principados, Él ya los ha vencido. La palabra lo dice, los venció, los derrotó públicamente. Venció toda potestad, todo principado. Venció a la muerte. Jesús es el vencedor. Por lo tanto, ya tenemos la victoria. En medio de esto, debemos mantenernos siempre en alerta. Nuestro amado Jesucristo nos dijo: velad y orad. Estar siempre en oración y velando, atento a las cosas que van sucediendo. Si nos vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22, habla acerca de un milagro que hizo nuestro amado Jesús. Y dice así: entonces fue traído a él, a Jesucristo, nuestro Señor, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Nuestro amado Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Vino a libertar al cautivo, y esa es la autoridad que Él ha puesto en nuestras vidas, para que en el nombre de Jesús quebrantemos todo poder de las tinieblas. Seguimos leyendo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? El pueblo miraba a Jesucristo y se preguntaba: ¿será él el Mesías? ¿Será él el enviado de Dios? ¿El Señor y Salvador que estamos esperando? ¿El hijo de David? Versículo siguiente. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué pasaba entonces con los fariseos? Resistían a Jesucristo. Aun viendo los milagros, las señales, los prodigios, la gracia con que hablaba nuestro amado Jesús, la autoridad, aún así le resistían, blasfemaban en contra del Espíritu Santo, porque tenían una actitud en contra de Jesús. No es que ellos por ignorancia no recibieran a Jesucristo, es que tenían una actitud contra la palabra de nuestro amado Jesús, y que por lo tanto es una palabra dada por el Espíritu Santo. Recordemos que esta misma situación ocurría con muchos religiosos cuando Esteban, el mártir Esteban, en Hechos capítulo 7, enfrenta a estos religiosos que no quieren recibir tampoco a Jesucristo. ¿Y qué les dice en Hechos capítulo 7, versículo 51 Esteban? Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tienen una actitud de resistir la palabra. No quieren escuchar a Jesús, no quieren creer. Por eso que los religiosos decían: no, esto no es de Dios.
Estos milagros deben ser de las tinieblas. Resistían a Jesucristo por dureza de corazón, y si resisten a nuestro amado Jesús, resisten al Espíritu Santo. Fruto de eso, blasfeman, pecan contra el Espíritu Santo, resisten a Jesús. Si volvemos al texto central, Mateo 12, nuestro amado Jesús dice lo siguiente: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Nuestro amado Jesucristo declara un principio espiritual relevante. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y eso lo podemos ver en una familia, cuando hay división. Lo podemos ver en una iglesia, cuando hay división. Entonces nuestro amado Jesús les dice: yo esto lo hago por el poder de Dios, no lo estoy haciendo por las tinieblas, porque el enemigo no va a trabajar contra sí mismo. De esta forma, nuestro amado Jesús les entrega el principio de que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Tengamos en mente ese principio. Sigamos leyendo. Mateo 12, 27, versículo siguiente. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, es decir, por las tinieblas, por Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Se establece que en los tiempos de nuestro amado Jesús también habían algunas personas que ejercían esta labor de reprender espíritus. Y dentro de esos habían discípulos de los fariseos. Entonces nuestro amado Jesucristo lo dice: aquellas personas que también son discípulos de ustedes serán sus jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nuestro amado Jesucristo dice: por el poder del Espíritu Santo, yo echo fuera a las tinieblas. Y dice a continuación nuestro amado Jesús: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ahí existe otro principio que nuestro amado Jesucristo nos enseña. Todo cristiano de verdad, discípulo que se ha rendido a los pies de Jesucristo, tiene la autoridad. Recuerda la palabra, dice: someteos pues a Dios, es decir, obedece a Jesucristo, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Si te sometes a Jesús, si haces la voluntad de Dios, si resistes las tentaciones, si te apartas del pecado, te consagras a Jesucristo, tendrás autoridad. Y en el nombre de Jesús atarás al hombre fuerte, es decir, a las tinieblas, y los echarás fuera de esa persona que pueda estar siendo atormentada por espíritus. Y en el nombre de Jesús, la persona quedará libre. Tenemos autoridad espiritual sobre las tinieblas. Este es otro principio espiritual. A continuación, nuestro amado Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí existen dos bandos, las tinieblas y la luz. No existe un bando intermedio. Si tú eres enemigo de Jesucristo, eres de las tinieblas. Pero si eres pasivo e indiferente a Jesús, también eres de las tinieblas. Porque el que no es conmigo, el que no es mi discípulo, el que no me ama y no me busca, dice nuestro amado Jesucristo, contra mí es. Es decir, automáticamente te haces parte del bando contrario a Jesucristo. Este es otro principio espiritual que tienes que considerar. Aquí no hay neutralidad. Hay muchos cristianos que en su ignorancia y también en su desamor y orgullo creen que si no buscan mucho a Dios, pero aparentemente no se meten tanto con las tinieblas, están como en una zona intermedia.
Eso no es así. Si tú no eres de Jesucristo, entonces serás contra Él. El enemigo podrá influenciarte, el enemigo podrá engañarte y podrás actuar en contra de un hijo de Dios que realmente ama a Jesucristo. Por lo anterior, te ruego que no seas neutral. Te ruego que tomes la decisión de consagrarte a Jesucristo, de buscarle, de apartarte del pecado, de consagrarte a Dios. Tienes que pertenecer o al bando de Jesucristo, la luz, o serás automáticamente de las tinieblas. Te ruego que tomes determinaciones. A continuación, nuestro amado Jesucristo dice en el versículo siguiente, en Mateo capítulo 12, versículo 31, Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. En Marcos, hablando de este mismo texto, añade, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué era esto? Debes comprender algo, y no debes temer. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que se te salió sin querer una palabra que nunca pensaste y que por un error dijiste y que quizás ni siquiera te diste cuenta de lo que hablaste. Eso no es. ¿Cómo se constituye lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Como lo acabamos de ver. El amado Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Nuestro amado Jesús lo declaró. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Les enseñará acerca de mí. El amado Espíritu Santo nos enseña de Jesús, nos lleva a Jesucristo, glorifica a Jesucristo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es la actitud de los religiosos, como lo que acabamos de leer, la actitud de resistir el mensaje del Espíritu Santo. Es decir, irse contra Jesucristo. Los religiosos de aquella época decían de Jesús que tiene un espíritu inmundo, que es de las tinieblas. Resistían su mensaje. Los religiosos en el tiempo de Esteban tenían un corazón duro, resistían la palabra, no querían buscar a Dios, no querían amar a Jesús, nunca quisieron arrepentirse. Hablaron en contra de Jesucristo, hablaron en contra de Dios, resistieron el mensaje, por lo tanto no podían ser salvos, por cuanto resistían al Espíritu Santo, y no se puede conocer a Jesús sin que el Espíritu Santo abra tu entendimiento. Él es el que abre el corazón. El amado Espíritu Santo es el que te concede oír la voz del buen pastor, de Jesucristo, escuchar su voz y seguirle. Entonces, cuando el religioso blasfema contra el Espíritu Santo, en definitiva es que rechaza la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, y por lo tanto no puede ser salvo. Se perderá en el infierno, será reo eterno. Nunca va a poder ser salvo porque resiste el mensaje del Espíritu Santo. Por eso a continuación nuestro amado Jesús dice, en el versículo siguiente, Mateo 12:32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Muchas personas pueden decir, no creo en Jesús, por su ignorancia, porque no le conocen y hasta porque nunca han oído del Evangelio. Sin embargo, es totalmente diferente la actitud religiosa, orgullosa y soberbia de algunas personas que resisten el mensaje del Espíritu Santo de conocer a Jesús, de ser discípulo. Esa actitud de resistir, de no querer creer el mensaje de Dios, se constituye en una blasfemia. Por eso te ruego que seas humilde y que busques a Jesucristo, que le ames con todo el corazón. No te confundas. No es porque
pudiste haber dicho una palabra incorrecta. Tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con la actitud. Por eso a continuación nuestro amado Jesús dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, le dice a los religiosos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si ellos hablaban contra Jesús, era porque la abundancia de su corazón, de sus pensamientos, era contra la palabra, era resistir la palabra. No es que cometieron un error, no es que se les salió algo en forma imprudente, es que resistían el Evangelio, resistían el buscar a Jesús, el querer ser sus discípulos. Y con esa actitud nunca pudieron ser salvos. Resistieron al Espíritu Santo, blasfemaron contra Él, lo deshonraron y perdieron su salvación. Recuerda, si estás escuchando estos podcasts, es porque el amado Espíritu Santo te ha guiado a ellos. Te está queriendo dar una palabra que te dé vida y vida en abundancia, una palabra que te lleve a los pies de Jesucristo, una palabra que te lleve a amar a Jesús, a consagrarte a Él, a servirlo, a tomar tu cruz y seguirle, a ser un discípulo. Te ruego que con humildad y humillación, como nuestro buen Dios y Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, lo declaró, que Él va a habitar con el quebrantado y humilde de espíritu. Te ruego que seas humilde, te ruego que no rechaces este mensaje y busques a Jesucristo con todo tu ser. Estamos viviendo tiempos finales. Los dolores de parto aumentan y entramos en la zona de guerras, de hambrunas, de necesidades. Es tiempo de rendir nuestras vidas a Jesucristo con todo el corazón. No seas religioso como los religiosos que solo quieren aparentar, pero que su corazón está lejos de Jesucristo, está lejos de lo que Él ordenó. No lo quieren por Señor, no lo quieren como su dueño. Por eso solo aparentan santidad. Realmente no la buscan, no toman decisiones. No seas religioso. Toma determinaciones para buscar a Jesús con todo tu corazón y Dios te bendecirá y verás la gloria de Dios en tu vida. El amado Espíritu Santo te llenará. Es importante entender también que estos principios que nuestro amado Jesús ha enseñado, el enemigo también los escucha. Y como son principios espirituales, el enemigo los puede de una u otra forma usar en contra de la misma iglesia. Veámoslo. Si repetimos ese principio que nuestro amado Jesús dijo en Mateo 12:25, diciendo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y que toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, ya sabemos cómo el enemigo divide la iglesia, cómo divide a los hermanos. ¿Cuál es la actitud de las tinieblas? Para robar, para matar, para destruir. Por eso nuestro amado Jesús nos pide que velemos, que tengamos cuidado, porque el enemigo va a querer generar división entre los verdaderos cristianos. Y el enemigo buscará generar división, por sobre todo, en tu relación con tu Padre Celestial, en tu relación con tu amado Señor Jesús, en tu relación con el amado Espíritu Santo. ¿Y cómo puede lograr generar división? Sembrándote pensamientos, sembrándote dudas respecto de la fidelidad de Dios, sembrándote confusión, sembrándote engaño, a través de sueños que te hagan confundir, a través de pensamientos que te vengan en algún momento. ¿Qué debes hacer?
atarlos en el nombre de Jesús y echarlos. Sacarlos de ti. Tienes la autoridad. No permitas que el enemigo te separe de Dios. No permitas que Él divida esa relación que tú tienes con tu amado Jesús. No se lo permitas. Ten cuidado. Él buscará dividirte a través de circunstancias, a través de situaciones. El enemigo va a querer hacerte pensar de que Dios no te ama, de que Él no está contigo, de que Él no te cuida, de que Él no te ayuda. No permitas que el enemigo genere división, que te haga dudar del amor de Jesucristo. Todo se trata de amar a Jesús y de seguir creyéndole hasta el final. No permitas que te divida, ni con hermanos en Cristo que de verdad son hermanos, discípulos de Jesús, y por sobre todo, no permitas que Él te divida de tu relación con tu amado Jesús. No permitas que el enemigo te distraiga y dejes de orar. No permitas que el enemigo te distraiga y dejes de leer su palabra. Que no te divida, que no te separe. Rechaza esos pensamientos engañosos que Él trata de sembrar y mantén tu fe en Jesús. Hay otro principio que acabamos de hablar en Mateo 12:29 y que el enemigo también puede usar en tu contra. Veamos cuál es. Dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Ya sabemos de que como iglesia tenemos la autoridad para atar a las tinieblas, pero debemos ser cuidadosos y velar, porque el enemigo, de una u otra forma, puede intentar atarte. ¿Atarte a qué? Atarte a la inmoralidad, atarte a las cosas de este mundo, a los placeres de este mundo, atarte a la televisión. ¿Cómo te puede atar a la televisión? Muy sencillo. Si el enemigo logra hacer que tú no pares de ver televisión, te terminarás alimentando de las cosas de este mundo. No estoy diciendo que no puedas ver. Digo que debes tener cuidado. No te termines alimentando de las cosas de este mundo. ¿Por qué? Si el enemigo te ata, podrá saquear tu casa. Si el enemigo te ata a la internet, a las redes sociales, el enemigo podrá saquear tu casa. Si te ata y eres esclavo de las redes sociales como muchos cristianos, podrá saquear tu casa. Si te ata a la pornografía, podrá saquear tu casa. Si te ata a la música de este mundo, podrá saquear tu casa espiritual. Si el enemigo te ata a la codicia, al adulterio, a la fornicación, pecados, podrá saquear tu casa. Si el enemigo te ata a los afanes de este mundo, podrá saquear tu casa espiritual. Te va a robar tu relación con Jesucristo. Te va a robar el amor que tú sentías por Jesús. Te va a robar tu relación con el Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces el enemigo para poder saquearte? Te ata. Porque el enemigo, el diablo, conoce este principio espiritual y lo va a usar en contra tuya. En vez de tú atar a las tinieblas y echarlas en el nombre de Jesús, ¿qué va a hacer él? Te va a atar a estas cosas que estamos hablando. Y una vez que te ate, te saqueará. Por eso que hay tanto cristiano que se transforma en un religioso, que está vacío, que ya no siente a Jesús. Si te juzgas a ti mismo y te revisas en tu condición espiritual, te darás cuenta que el enemigo te tiene atado a una, a dos o a varias cosas. Algunos cristianos están atados al amor al dinero y están atados a las redes sociales y están atados a los pensamientos inmorales. El enemigo puede robarte todo. Dicho de otra forma, tú te dejas robar. Recuerda que nuestro amado Jesucristo lo advirtió,
que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo busca robarte y para lograr hacer eso primero te ata. ¿Cuál es la solución? Nuestro amado Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quebrántate a los pies de Jesús. Aborrece esas ataduras. En el nombre de Jesús, corta esas ataduras. Apártate de esa basura y conságrate a Jesús. Toma determinaciones. Toma tu cruz. Santifícate. Llena tu vida con la palabra de Dios. Aliméntate y serás libre. Y tendrás vida y vida en abundancia. Y mi Dios te restaurará. Toma determinaciones. Esta es una guerra. Recuerda que el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos, espiritualmente hablando, aquellos que toman determinaciones. No te quedes en una posición pasiva. No existe la neutralidad. El que no es conmigo, contra mí es, dice nuestro amado Jesús. Toma determinaciones, te lo ruego. Hablando de este mismo relato, si vamos a el Evangelio según Lucas, añade y complementa, dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en las que confiaba y reparte el botín. Ya sabemos que la iglesia tiene el poder para atar a las tinieblas, quitarle sus armas en el nombre de Jesús y echarlo fuera. El problema es que si el enemigo te ve pasivo espiritualmente, te ve frío, te ve tibio, entonces él puede usar este principio en contra tuya, porque Jesucristo no está reinando en ti, porque no estás siendo lleno del amado Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Te ve débil, te ve sin Jesús en tu corazón, sin ese aceite. Por lo tanto, viene y te quita todas tus armas en las que confiabas y reparte el botín, es decir, te roba. ¿Qué es esto de que te quita todas las armas en que tú confiabas? Te va a robar tu confianza en Dios, en la palabra. Te va a robar tu fe, tu comunión con el Espíritu Santo. Te va a hacer que dudes de la fidelidad de Dios, de la fidelidad de su palabra. Por eso que tanto cristiano termina desconfiando de Dios, porque no vela, porque no busca a Jesucristo. Entonces el enemigo lo ve débil, lo ata a algún pecado o a algún ídolo, como lo hemos hablado. Y como lo ve débil, le roba todo. Reparte el botín, tu vida. Te quita la fe, aquellas armas que tú tenías espirituales, en las cuales tú confiabas en la bendita palabra de Dios, en el poder de su Espíritu Santo, te hace dudar de esas armas espirituales y te roba y te destruye. Recuerda, vino a robar, destruir y finalmente matar espiritualmente. Muchos cristianos han sido ya destruidos espiritualmente, pero siguen yendo a la iglesia como religiosos. Si el amado Espíritu Santo te concede escuchar estos podcasts, es porque quiere que despiertes. ¿Y qué ocurre finalmente cuando el enemigo te roba? Lo que Lucas 11:24 señala, el otro principio espiritual. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí, la persona. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, pero vacía. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasa con muchos cristianos? No necesariamente es que sean endemoniados, que pierdan el control o que estén siendo dominados completamente por las tinieblas. Pero lo que ocurre cuando no velas, cuando no entregas a Jesús tu vida, porque no te consagras a Él, no te apartas del pecado, no te consagras a Dios, ya lo hemos hablado,
te divide. Divide la fe en Jesús, te separa. Después te busca atar con algo de este mundo, con el afán, con la inmoralidad, redes sociales, con lo que sea. Te alimenta de las cosas de este mundo, te roba la fe, te quita la confianza en la palabra, en el Espíritu Santo. Y finalmente hace que otros espíritus vengan a influenciar tu mente. Quizás no hagan posesión de tu vida, pero sí te influenciarán. Y si tu corazón era duro, se volverá el doble de duro. Eso es lo que pasó con los fariseos. Sus corazones fueron endurecidos porque los espíritus operan. Recuerda, como lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Cuando el diablo opera a través de sus espíritus, lo que producen los cristianos es fortalezas, pensamientos, argumentos, altivez, orgullo. Endurece tu corazón. Opera en esto, te roba y te endurece. Entonces escuchas estos podcasts y los rechazas. Ese es el plan de las tinieblas. Ese es el plan. Dividirte contra Dios y contra aquellas personas que son espirituales. Atarte a las cosas de este mundo. Recuerda, no estoy diciendo que la televisión es pecado, ni que Internet es pecado, ni que los deportes son pecado. Lo que hablo es que el enemigo te puede atar a esas cosas. Y si tú te alimentas de eso y no de Jesús, Él te atará. Y como ya lo hablamos, si Él te ata, te saqueará. Te robará tu relación con Jesús, te enfriará. Y si logra hacer eso, te quitará la confianza en las armas que tú confiabas, en el poder del Espíritu Santo, actuando a través de la palabra. Hará que desconfíes de Dios. Y finalmente, operarán espíritus de las tinieblas para sembrar argumentos, mentiras, engaños en tu mente y endurecer tu corazón. Y a través de eso ellos podrán dominar tu mente. No lo permitas. En esta lucha, en esta batalla espiritual, te ruego que despiertes, que tomes la armadura de Dios. Te ruego que tomes el escudo de la fe, que tomes la espada del Espíritu, la palabra, que ores en todo tiempo, que veles, que te des cuenta de cómo el enemigo te está robando, te está atando, te está dividiendo, te está queriendo engañar, y que vayas a los pies de Jesús, que te quebrantes, que te humilles, que busques a Jesucristo, que tomes determinaciones, que te alimentes de Jesús, que te consagres a Jesucristo para que así dejes de ser pasivo. Ya sabes, la pasividad te hace estar contra Jesucristo. Toma determinaciones. Acércate a cristianos de verdad. No permitas que el enemigo siembre esas mentiras que endurezca tu corazón. Lo que las tinieblas hicieron con esos religiosos que terminaron blasfemando contra el Espíritu Santo al no recibir a Jesús. Mantente humilde, conságrate a Jesús, apártate del pecado, busca a Jesucristo y tendrás el escudo de la fe, la palabra que es la espada del Espíritu. Estarás en comunión con Dios y mi Dios te guardará. Él te protegerá y serás librado de los engaños y de las mentiras de las tinieblas y tendrás victoria porque Dios es fiel en guardar a su pueblo en medio de la hora de la prueba que se aproxima, en medio del valle de sombra y de muerte que viene este mundo. Dios guardará
a su verdadero remanente. Si estás escuchando estos podcasts, es porque has sido llamado a ser remanente, manada pequeña para Jesucristo. Y Dios te dará la victoria en esta batalla espiritual por el poder del Espíritu Santo. Paz de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.